La primera vez que salí de España tenía 18 años y porque mi hermano mayor, que es un ser de luz, decidió regalarme un viaje a París. Dios bendiga a Miguel, muchas gracias, porque llevaba mucho tiempo dándoles la tabarra a él y a mis padres con que quería pues recorrer el mundo y ver muchas cosas. Tengo pruebas. Con unos 15 años recorté un corcho del tamaño de esa pared y lo pegué ahí atrás. Lo que pasa que se caía un poco a trozos, así que lo acabé quitando y poniendo pues lo que veis ahora. Sin embargo, no quería quedarme sin ningún tipo de recordatorio de las ganas que tenía yo de visitar cosas y visitar países, así que compré el típico póster negro de rascar que hay por Amazon y está por todos lados y lo colgué ahí atrás. Pero si os soy bastante sincera, es un póster que no me gusta nada porque número uno es muy oscuro y creo que no me gusta cómo queda con la habitación y además se rasca fatal y el diseño no me acaba de gustar. Era hora de cambiarlo. Así que después del viaje a Estados Unidos del año pasado dije, ¿por qué sigo con este póster que no me gusta en el cabecero de mi cama? Cuando, ¡oh, sorpresa! Soy diseñadora gráfica y puedo hacer, diseñar y crear cualquier cosa que me apetezca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Estrella Gracia y este es el episodio número 5, ya llevamos 5, qué orgullosa estoy de no haberlo dejado por el camino, de charlas de diseño y café, que viene siendo el equivalente digital a tomarte un café conmigo mientras hablamos de cualquier tema de interés o que tenga algún tipo de relación con lo que estamos diseñando. En realidad es solo una excusa para hacer las dos cosas que más me gustan en este mundo, que es hablar y diseñar, así que vamos allá con el episodio de hoy. Hola, comienza ya el formato podcast del vídeo, o sea, de yo pegándose un poco la vara, que es una cosa que me encanta de este tipo de vídeos, que simplemente es ponerme a hablar un poquito de las cosas que se me pasan por la cabeza e intentar estructurar un poco mis ideas, que es siempre algo que verbalizar me ayuda mucho a hacer. Pero bueno, antes de pasar con esa parte un poquito más reflexiva, me apetecía contaros un poco qué estoy haciendo o qué estoy diseñando o qué es lo que vais a ir viendo a lo largo del vídeo, para no interrumpir luego de golpe. Y básicamente es el rediseño del mapa mundi que tenía encima de mi cama, y como el marco que tenía era 1:1, pues el diseño que estamos haciendo es 1:1 para que ocupe todo ese espacio. La idea era hacer un patrón de puntos con los continentes para, una vez visitado el país o la región, por ejemplo en Estados Unidos, pues no me apetecía en el mapa anterior rascar Estados Unidos entero habiendo estado en una ciudad. Entonces en ese tipo de viajes creo que está guay no tener que quitar una zona entera. Y luego la idea es pintarlo a mano. En mi caso voy a elegir un color azul eléctrico que me encanta, de uno de mis rotuladores favoritos, pero creo que puede quedar bien con cualquier color saturado y brillante, o incluso con negro. También incluí una especie de contador de países abajo, que veréis más adelante, y detallitos como el título, el año y una pequeña frase para avivar un poco esas ganas de ver mundo y de tener más aventuras. Tengo que decir, eso es cierto y lo vais a ir viendo en el vídeo, que hasta que di con el método para realizarlo, mi ordenador casi muere más de una vez, pero finalmente ha quedado muy chulo y lo hice empleando una herramienta de Illustrator que os dejaré en pantalla porque no me acuerdo, y una imagen del mapa del mundo y ya está. Eso sí, el resultado ha quedado realmente bonito, además es muy sutil, muy luminoso, que era mi intención en comparación con el mapa negro anterior, y si queréis el archivo estad atentos por Insta porque lo compartiré por ahí dentro de poco. A todo el mundo le gusta viajar. O más que viajar, yo creo que a todo el mundo le gusta irse de vacaciones. Porque hay gente que viaja mucho, pero es por trabajo o por obligaciones y no porque le apetezca. Y yo creo que ese tipo de viajes no se disfrutan tanto o no son la idea de viajar que tenemos todo el mundo en la cabeza. Creo que todos tenemos muy asociado viajar con connotaciones muy positivas, por eso mismo. Prácticamente viajar ahora mismo es sinónimo de unos días sin trabajo, de dormir hasta tarde, de comer cosas súper ricas, de reírte un montón, de ir con tus amigos, de hacer muchas fotos. Y parece que si te coges vacaciones y no viajas estás como malgastando el tiempo. Frases de Pinterest de vida solo hay una, el mundo es muy grande, carpe diem, has de vivirlo todo, bla 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 bla. Y yo, o sea, no digo que no, yo soy la primera que si tiene días sin trabajo y tiempo con amigas y dinero, pues le encanta gastárselo en poder vivir experiencias y cosas. Pero creo que está bien hacer un pequeño ejercicio crítico, y por eso estoy aprovechando este vídeo, y ver que viajar y descansar no son sinónimos y que uno no es exclusivo del otro. Respecto a este tema, me leí un libro súper interesante, muy cortito, pero muy bien escrito, de Ana Pacheco, que se llama Estuve aquí y me acordé de nosotros, que me pareció un juego de palabras súper bonito. Aunque el libro en sí no habla de paisajes bucólicos, sino que el autor habla de turismo, de grandes hoteles, de clases sociales. Y me pareció un libro muy chulo, pero porque cada vez que lo cerraba me dejaba con una pregunta rodando la cabeza,
con una nueva idea, con una nueva cosa que buscar en internet e informarme sobre el tema. Es de esos libros que es como que nutren tu pensamiento crítico y te dan ganas de leer más y de ser una persona súper intelectual, ponerte tus gafas y pasarte todas las tardes en las bibliotecas. Preguntas como, ¿de verdad nos hace falta ver todos los rincones del mundo? ¿Te va eso a cambiar la vida? ¿Te va a aportar felicidad? ¿Qué pasa cuando ya lo has visto todo y ya lo has probado todo y ya lo has hecho todo? De nuevo, con esto no quiero que me malinterpretéis. Sí, somos felices viajando. Sí, eres y puedes ser feliz descubriendo sitios preciosos, riéndote con tus amigos, haciendo anécdotas, olvidándote de tus preocupaciones, gastando carretes analógicos o petando tus historias de Instagram. Pero para mí es muy importante hacer esta pequeña distinción de que no es un imperativo para ser feliz. Y ahora mismo tengo la sensación de que el mundo te dice, te obliga, te susurra, viaja. Tienes que viajar más. Da igual dónde, pero ve ahí, sube la historia, vive la aventura, gástate todos tus ahorros en Japón, porque todo el mundo está en Japón. Y bueno, y si haces como nómada digital 3 meses en Bali también, súper bien, ¿no? Como que ya has cumplido todos los checks. Hazlo si te apetece, pero que nazca de ti y no de los demás. Todo esto me lleva a hablar de lo que realmente quería hablar en este vídeo. Y con este mapa del mundo la verdad que me viene al pelo. Y es que uno de mis sueños desde muy pequeña siempre ha sido vivir en el extranjero. Y los motivos pues son los de siempre, ¿no? La experiencia, la aventura, el reto, la zona de confort, el idioma, el crecimiento personal, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Y con este tema me he sentido como un poco un hámster en una rueda, ¿no? Como que estaba persiguiendo algo que no acaba de llegar. Por ejemplo, en primer bachiller estuve a punto de irme a Estados Unidos, pero finalmente pues no me dieron la beca para cubrir los gastos, así que pues no. Pero bueno, en ese momento me dije, no pasa nada, ya en la carrera haré un Erasmus. Entonces bueno, entré a la carrera con esa idea y en segundo de carrera, cuando me asignaron ya mi plaza en la universidad que yo quería, en la ciudad que yo quería, pues por varios motivos personales acabé rechazándola. Que en ese momento no me arrepentí de nada, aunque le di muchísimas vueltas, obviamente, pero no me arrepentí de nada porque tengo que decir que el año que me quedé aprendí muchísimo en Valencia y además pues me dije a mí misma, venga, no pasa nada, cuando acabes pues ya tiras de Erasmus, prácticas, a trabajar fuera o lo que sea. Y como bien sabéis, pues eso tampoco ha pasado. Así que, pues bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Como conseguir trabajo en un sitio increíble y que me parece, vamos, aún un sueño estar trabajando ahí y empezar un máster que tenía muchísimas ganas de hacer, pues aquí me he quedado y no ha pasado otra vez más. Entonces, al principio me daba un poco de cosa pensarlo así, ¿no? Como pensar que me estaba fallando, pensar que estaba fallando a la estrella de 15 años que recortaba ese corcho pensando en todas las aventuras que viviría. Pensar que estaba fallando a la estrella que dijo que no al Erasmus por motivos personales. Vamos, en resumen, pensar que me estaba fallando a mí misma de alguna manera. Pero ¿sabéis qué? Y es que realmente no se ha acabado de sentir así. O sea, sí, por un lado me da penita haber dicho que no a ese sueño de cuando yo era más pequeña y de no estar haciendo las cosas cuando, entre comillas, me tocaban. Pero no siento que esté haciendo algo mal del todo. No lo sé. No tengo mucho FOMO, la verdad. Espero que esto tenga sentido luego. Bueno, quizás solo por ser el sueño que tenías con 15 años y que muy convenientemente coincide con el sueño que te venden los medios, que te venden las redes sociales, que es el que tienes que tener ahora mismo, pues no tiene por qué ser tu sueño actual. Y está bien plantearse las cosas y está bien decir, oye, yo estoy feliz aquí y quizás no necesito cambiarlo todo y tirarlo todo por la ventana. No sé, es solo lo que estoy pensando últimamente, ¿vale? Quizás de aquí a 5 o 6 años os digo otra cosa, pero no es el caso. Es más, me viene ahora mismo a la cabeza una frase que le decía yo muchas veces a mis amigas cuando ellas estaban de Erasmus durante la carrera y yo alguna vez pues iba a visitarles. Y yo les decía, mira, a mí la ciudad en la que estás viviendo ahora me da un poco igual, porque yo a la que estoy yendo a ver es a ti. Y siento que muchas veces este tipo de viajes sin propósito, de viajar porque sí a un sitio, sin realmente saber ni cuál es la historia, ni cuál es el motivo, ¿no?, por el que estás yendo, sino simplemente por hacer una especie de checklist de poder decir he estado en todos los países, pues no sé, quizás tampoco tiene tanto sentido. Claro que lo pienso, contradice un poco el propósito del mapa que os estoy enseñando, pero creo que una chica puede también tener esta dualidad, ¿no?, de querer plantearse las cosas pero a la vez querer vivir muchas aventuras.
no sé. Así que después de esta pequeña disertación, no te estoy diciendo que no viajes, que no vivas tus experiencias, que no te mudes de ciudad, simplemente que no te sientas culpable si la idea que tenías del mundo y de tu mundo a los 15 años va cambiando con el paso del tiempo. No te sientas culpable si no haces 5 viajes al año a distintos continentes, si no has ido a Japón y si no te apetece hacer nada de eso que te dice todo el mundo que tienes que hacer. También te quiero decir que si estás viajando para intentar escapar de algo, para huir de algún tipo de problema que tengas contigo mismo o con tu entorno, quizás esa no es la solución. Viajar, descubrir sitios, probar cosas y conocer gente nueva es sin duda una maravilla de la que ya no solo la gente con más poder adquisitivo puede disfrutar. O sea que, chicos, también hay que coger esta oportunidad, que a saber si en algún momento los vuelos van a volver a costar 600, 700 euros. Así que claro que sí, viajemos, pero hazlo solo si quieres y que no sea ni para llenar un vacío que va a seguir ahí si te vas, ni porque se supone que es lo que se espera que hagas. Porque recordemos, no necesitas un viaje para ser feliz.